Buen día, profesora y compañeras. Mi nombre es Valerie Román y a mí me tocó exponer sobre el parásito Trichinella spiralis. Historia. Esta zoonosis ha tenido una larga y azarosa historia de investigación y descubrimientos científicos. El descubrimiento de la naturaleza de la triquinosis puede remontarse a la antigüedad, como lo sugieren referencias históricas a enfermedades que tienen notorias similitudes con los aspectos clínicos de la infección por triquinela. El caso más temprano de ese tipo involucró a un joven egipcio que vivió a lo largo del Nilo, alrededor de 1200 a.C. Sin embargo, la historia moderna de la triquinosis empieza en 1835, con el descubrimiento mediante microscopía de la etapa larvaria del parásito por James Packet y Richard Owen en Londres. Fue Owen quien acuñó su nombre de pila Trichinella spiralis. Durante los siguientes 60 años, nuevas revelancias del ciclo de vida del parásito, datos epidemiológicos y diagnóstico clínico se derivaron de la investigación realizada principalmente en Alemania. Destacan varios descubrimientos importantes. Quizá el más importante desde el punto de vista de la salud pública es el enlace de la infección por Trichinella spiralis con la enfermedad y mortalidad de los seres humanos por Friedrich Senker en 1860. Epidemiología. Es una enfermedad causada por la ingestión de la larva del nematodo intestinal Trichinella spiralis, que habita en el músculo de los animales hospederos y tras ser ingerida por el hombre pasa a la pared intestinal donde se multiplica emigrando sus embriones a los músculos y quedando encapsuladas en ellos. El cuadro clínico de los humanos es muy variable y puede ir de infección asintomática hasta una enfermedad fulminante y mortal dependiendo del número de larvas ingeridas. La aparición repentina de molestias, dolores musculares, edema de párpados superiores y fiebre son síntomas tempranos característicos. Taxonomía. Es de el reino Animalia, filio Nematodo, clase Adenoporea, orden Anoplida, familia Trichinellidae, género Trichinella y especie Trichinella spiralis por Owen en 1835. Morfología. Es uno de los parásitos intracelulares más grandes, el más grande en los seres humanos. La hembra son de 2.2 milímetros de longitud y los machos de 1.2 milímetros de largo y son los más delgados en la parte anterior que en la parte posterior. El ano es casi terminal y las hembras son 2 veces más grandes que los machos. La vulva de las hembras están localizadas a la mitad del esófago, casi a un tercio de largo del cuerpo de la parte anterior. En el final posterior, el único útero está lleno de huevos desarrollados y jóvenes en nacimiento. El ciclo de vida. Número uno son los animales que son alimentados, por ejemplo, los cerdos, o que comen, por ejemplo, los osos, zorros o jabalíes, a otros animales que adquieren triquinosis al ingerir carne que contienen quistes de larvas enquistadas de especies de trichinela. Los seres humanos pueden infectarse accidentalmente cuando comen carne cruda, poco cocida o poco procesada de los animales infectados. Número 2. Después de la exposición del ácido gástrico y la pepsina, las larvas se liberan de los quistes en el intestino delgado y penetran en la mucosa. Número 3. Es allí donde se desarrollan y se convierten en adultos gusanos. Número 4. Después de una semana, las hembras
liberan larvas que migran a los músculos estriados, donde se enquistan. Este ciclo solo continúa si el otro carnívoro ingiere las larvas enquistadas. Patogénesis: se produce una ingestión de carne cruda o mal cocida, incluyendo embutidos, cha- chacinados y salazones, que contienen larvas enquistadas viables, en especial la carne de cerdo. Su cuadro clínico es el siguiente: es el diagnóstico con posterior confirmación mediante pruebas serológicas, y la biopsia muscular puede confirmar el diagnóstico, pero rara vez se considera necesaria. Su diagnóstico: las larvas de triquina viajan en el intestino delgado a través de las arterias para enterrarse en el tejido muscular, por lo que las pruebas de muestras de heces no suelen arrojar evidencia del parásito. Para confirmar el diagnóstico, el médico puede utilizar estas pruebas. Por ejemplo, el análisis de sangre y la biopsia del tejido muscular. Su tratamiento es el siguiente: es albendazol o mebendazol, y es por tratamiento sintomático. Y su prevención es para evitar contraer triconosis. Es importante consumir carne de cerdo y derivados frescos y bien cocidos, es decir, cocinándolos hasta que desaparezca el color rosado. La temperatura interna debe ser de 71 grados al menos un minuto. Y tener en cuenta que salar o ahumar la carne no es suficiente para matar al parásito. Adquirir los productos derivados, cachinados y embutidos como jabón o chorizos solamente en comercios habilitados. Además, hay que verificar la etiqueta, que hayan sido elaborados por empresas autorizadas, donde se especifique la marca, su identificación de lote, la fecha de elaboración y la de vencimiento, y la identificación del establecimiento elaborador y el registro ante la autoridad sanitaria. Y además, la venta callejera de estos alimentos está prohibida. Muchas gracias.